el único médico dominicano que ha dejado la medicina. Mire el título mío ahí. Quería estudiar esto, yo se lo dije a él. Este es el único museo que hay, el primero y el único, que él no tenía un título universitario. Y era profesor. De la UAS y de la ONF. En el Jardín Botánico de Santiago lleva el nombre de él. Allá en Santo Domingo, en la Plaza de la Cultura, tenemos el Museo de Historia Natural, que lleva su nombre. Estos son dos dientes del megalodón. Yo estoy sorprendido porque no sabía que existía. Bienvenidos a este museo, lleva mi nombre, César Estrella Bruso. Es un museo principalmente de piezas taínas, pero también va a encontrar aquí importantes piezas españolas como armas de fuego, sables, espadas, cañones de la época colonial. Este es un entierro. Resulta que nuestros aborígenes tenían un sacrificio humano y era que cuando el cacique moría, tú sabes que el cacique podía tener varias mujeres porque la podía mantener. Ahora, los otros que no eran caciques, nada de eso, nada más podían tener una porque no podían mantener más de una. Pero había un problema y es que cuando el cacique moría, entonces la esposa favorita de él la enterraban viva con él. Y eso se llamaba ATBA Nenequén, ese sacrificio humano. Entonces aquí tenemos el cacique y esta es la mujer. Mírala cómo tiene la boca. ¿Por qué? Porque murió asfixiada, está con la boca abierta porque estaba tratando de respirar. Dicen los libros de historia que la carne, habían dos carnes favoritas de los caciques, que era el manatí y esto. Y la carne de iguana. Esta es una iguana del lago Riquillo que está disecada. Me la regaló un amigo de Barahona que él era inspector de caza y pesca. Pues llegó un momento que estuvo a punto de extinguirse. Entonces la prohibieron en todo el país y ya se ha vuelto a reproducir muchísimo. Mira, esa concha que tú ves ahí es de un carey. También me la regaló ese señor que yo te digo, cuando era inspector de caza y pesca. Porque eso está más prohibido que aquello, porque esto sí lo atacan duro los pescadores. Porque eso tiene una cosa ahí, una placa. Tú ves toda esa marca, eso Ajá. tiene una placa ahí que se llama espejo. Lo primero que hacen los pescadores cuando agarran uno de estos es que le arrancan eso para vendérselo a los joyeros, los que tienen talleres de hacer prendas para las mujeres de estas cosas. Eso se cotiza carísimo. Entonces por eso está prohibido, porque lo han acabado. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de tortuga. A este se le llama tortuga carey. Ok. Todo esto se lo tiraron los aviones P-51 de Trujillo a los que desembarcaron allá por Estero Hondo con la ametralladora 50 que yo tenía. Son antiguos, mira ese de 1867, ese un revólver Remington Rolling. Este es un fusil del año 1868. Es un fusil de cerrojo. Fusil Chase Pot, porque Chase Pot era el apellido de un francés que fue quien lo diseñó. O sea que Trujillo una vez le cogió con hacer una armería en San Cristóbal. Esta es la famosa carabina San Cristóbal, que tenía dos gatillos. Entonces uno era para ráfaga y otro era para disparar como si fuera un revólver. Eso es un fusil de llave de chispa. ¿Tú ves? Este es de origen inglés. Esta es una bayoneta de un fusil Mauser americano de 1907. Yo soy médico, yo estudié medicina en la Universidad Autónoma. La palabra taíno o taína no significa una etnia cultural. Cada vez que los españoles le hablaban en castellano, ellos respondían con la palabra taíno, y se llevaban la mano al pecho. Entonces después se supo que la palabra taíno en arawako quería decir eso. Hombre bueno, para diferenciarse de los caribes, los aborígenes caribes, que eran caníbales y vivían en todas las Antillas menores. Esta casa la hizo mi padre. ¿Él fue quien empezó con el museo entonces? No, fui yo. Okay. Lo de él era medicina nada más. Ok. Pero, como le dije, mire el título mío ahí. Y ese es el título de él. ¿Usted conoce algún otro médico que tenga esta pasión también? Sí, pero murió el doctor Rafael Cantizano. Ok. Que era director del Hospital de Niños de Santiago. Y le gustaba mucho venir aquí a las ruinas de la Isabela, pero él murió ya. Entonces usted hizo la carrera médica en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, mire el título aquí.
pero prefirió dedicarse a esto que le apasiona. Sí, porque yo quería estudiar esto, yo se lo dije a él, lo que pasa es que aquí no se estudiaba eso. Ok. Este es el rincón familiar de las fotos de mi familia. Como le dije, venimos de Santiago. Este era el señor Octaviano Estrella Rodríguez, mi abuelo paterno, que era de Santiago y era masón. Este es el doctor Octaviano Estrella Madera, que fue el primer médico que vino a hacer su pasantía médica aquí a este pueblo de Guananí en el año 1945. Se casó con mi madre, Yolanda Bruso. Ella era de Montecristi, pero ellos, cuando ella estaba pequeña, como de 4 o 5 años, ellos emigraron a Santo Domingo. Semí era la palabra que usaban nuestros aborígenes para nombrar a sus dioses, semí. Entonces, ese semí está hecho en algodón, es como de ese tamaño, mide 1 metro de altura y está tejido en algodón. Okay. Entonces, en la cabeza tiene un cráneo humano. Se cree que ese cráneo perteneció a un cacique. Fue encontrado en una cueva del sur del país. Ese señor se encontró eso en una cueva buscando en el sur del país. Entonces se lo vendió. Se lo vendió al cónsul general de Italia que había en este país, que en ese entonces era el señor Juan Bautista Cambiaso. Se dio el caso de que un hijo de él viajó a Italia y se llevó el semí para allá. Y apareció, hoy en día el semí está en el Museo Etnológico de Turín, Italia. Este libro que trata todos los estudios que le hicieron a ese semí. Este es un libro que está traducido porque el original fue en italiano. Imagínense, desde los 9 años recolectando. Ahora, yo tengo aquí, ven a ver, yo tengo aquí este documento. Mire. Este documento es el reconocimiento de este museo por cultura, que como usted puede ver fue en marzo de 2021. Pero eso no es la fecha de cuando comenzó el museo, sino de cuando fue reconocido. Okay. Yo siempre todos los visitantes le hablo de este señor. Este museo es el único museo de piezas aborígenes, o sea, de los mal llamados taínos, que hay en la provincia de Puerto Plata. Si usted se fija, todos los museos que hay en la ciudad de Puerto Plata son de otra cosa, no son de estas cuestiones de indios, no. Hay un pequeño museo en las Ruinas de la Isabela, pero que no hay de estas cuestiones. Ahí lo que hay son cosas de los españoles, pero no de esto. Este señor, que es el profesor Eugenio Marcano, yo no lo conocía, pero sabía de su trabajo por la prensa. Lo grande de él es que él no tenía un título universitario. Y era profesor. De la UAS y de la ONFU. Él era lo que se llama un autodidacta. Lo que él sabía porque él leía sus libros. Entonces, pero para que usted vea, no solamente fue profesor en la universidad, sino también que aquí hay plantas y hay algunos animalitos y reptiles que llevan el nombre de él. ¿Por qué? Porque él lo descubrió para la ciencia. El Jardín Botánico de Santiago lleva el nombre de él. Okay. Él era de Licey al Medio. En Licey al Medio hay una calle que lleva su nombre. También allá en Santo Domingo, en la Plaza de la Cultura, tenemos el Museo de Historia Natural, que lleva su nombre, porque él fue el primer director de ese museo y el que consiguió la mayoría de los especímenes que hoy día hay allá, lo consiguió él. Un domingo yo voy a su casa y lo encuentro con una lupa chequeando esto. Estos son 2 dientes del megalodón, que era el tiburón gigante prehistórico, que medía 20, 21 metros de largo y se alimentaba de ballenas. El megalodón era un tiburón gigante, te dice. De 20 y 21 metros. Ahí hay 23. Los más grandes son ese de negro y aquel de allá que tienen 6 pulgadas. Ese. Sí, y aquel que está allá parado. 6 pulgadas. Pero déjame decirle, esos son pequeños. Se han encontrado dientes de megalodón de 17 pulgadas
en otros países. Entonces, este que usted ve aquí es una mandíbula, pero de un tiburón actual, para notar la diferencia del tamaño. Esa es un bivalvo fosilizado que se llama Peyten especie. Si usted se fija, hay una gasolinera que se llama Shell. Sí. Ese es el logo de la gasolinera. Ese lo encontramos nosotros en un arroyo también. Mírenlo aquí. Arroyo La Culebra. Ok. Ese arroyo La Culebra está cuando usted va de Luperón, que va para la Reina de la Isabela. Cuando ellos llegaban a un país, lo primero que hacían era que iban a las playas a buscar caracoles. Tanto caracoles vivos como caracoles muertos como este, que es fosilizado. Parece ser que este fue el que más le gustó y le pusieron como logo a su empresa. ¿Cuál es la pieza más especial para usted de ahí? Bueno, esa y esa. Este es un coral, pero también como dibujado, ¿tú ves? Sí. Bien extraño. Este lo encontré en la Sierra de Zamba, Santiago Rodríguez, porque yo he andado el país entero en esto. Todos estos son fósiles que vienen de la línea y estos de abajo son erizos fosilizados, pero todos esos erizos vienen de aquí. Ese es el río Limón, de las terrenas Samaná. Y entonces aquí tenemos los cráneos de los aborígenes, muchos de ellos tienen la típica deformación del frontal, ese y sobre todo ese. Que si usted lo ve de aquí, de lado, es que más se aprecia la deformación craneal. Ese cráneo, como usted lo ve así feo y cosas, todo eso que tiene ahí fue la sífilis. Se cree que esa persona murió de sífilis. Todas estas son hechas petaloides, ya más modernas, de los segundos que emigraron de Venezuela. Entonces aquí tenemos, todos estos huesos pertenecieron a manatí. Sabe que el manatí, la carne de que es muy buena. Y entonces ellos, después que se comían el manatí con los huesos, ellos hacían piezas, amuletos, con las costillas aquellas, hacían las espátulas vomitivas para el rito de la caoba. A él es que se le debe que le pusieran el nombre de América a este continente. Américo Vespucio. Él era Américo Vespucio, pero este señor no era un navegante, no era un descubridor como Colón. Este señor lo que era un agente comercial de la Casa Medici de Florencia. Él era florentino también. Lo que pasa es que este fue el que primero se dio cuenta de que donde Colón había llegado no era la India como Colón creía, sino que esto era un continente nuevo. Y por eso le pusieron continente americano a esto, cuando esto debió haberse llamado continente colombiano, en honor a Colón. Este es un retrato imaginario de Colón también. Entonces, Colombia, ¿por qué le pusieron Colombia? ¿Tiene una idea? ¿Será por Colón? Sí, por Colón, pero que continente debió haberse llamado continente colombiano, porque en realidad fue Colón que lo descubrió. Pero como te dije, Colón incluso muere. Oye, Colón muere el 20 de mayo de 1506 en Valladolid, creyendo que él había llegado a la India. Él no sabía que este era un continente nuevo que él había descubierto. Entonces, este fue el primero que se dio cuenta de que esto era una tierra nueva. No Américo Vespucio. Porque este no fue, ellos eran amigos, él y Colón, pero este no navegó con Colón. Los dos viajes que él hizo fue con Alonso de Ojeda y con Vicente Yáñez Pinzón. Ok. Que gritó tierra primero fue Juan Rodríguez Bermejo, que en el primer viaje. Siempre que tú veas una pieza como esta en un museo, es una réplica. Esta es una réplica del mayohuacán, que era el tambor que usaban nuestros indígenas para bailar el areíto, uno de los instrumentos musicales. Lo que pasa es que está hecho por un español que escribió un libro y que vio el areíto y lo describe en su libro. Hizo un dibujo de uno de estos. Ese señor que yo te digo se llamó Gonzalo Fernández de Oviedo. Este era otro de los instrumentos musicales, que es el fotuto, un caracol marino. Ya estos son instrumentos, pero son africanos, no son taínos. Eso no es un pilón. No. Eso se cree que era un yugo que se lo ponían aquí a los esclavos cuando
estaban de castigo. Esas dos piezas vienen de la Sierra de Bauruco. Además, tú te pones a ver, este es un tambor africano que ellos hicieron aquí. Ahí se ve la marca de donde iba el arco que agarraba el cuero. Los tambores de los indígenas no usaban cuero. Los de los haitianos sí, digo los de los africanos sí. Mira aquí cómo era la división de los diferentes cacicazgos. Aquí tenemos Jaragua, aquí estaba Boechío y Anacaona. Entonces cuando Boechío muere, le sucede a Anacaona, que era hermana de Boechío. Entonces Anacaona se casa con el cacique de Maguana, que era Caonabo. Aquí en Marién tenemos que el cacique que estaba aquí era Guacanagarí. Aquí en Magua tenemos el cacique era Guarionex. Y aquí en Higüey el último cacique que hubo, el primero fue Cayacoa, pero a Cayacoa parece que lo mataron los españoles. Y después vino uno que se llamaba Cotúbanamá. Otra división política de nuestro cacicajo, pero con otros nombres, que se le debe a otro autor, a Andrés Morales. Mira, por ejemplo, este es un guayo. Ese guayo lo usaban para rayar la yuca. Tú sabes que en Casabe hay dos tipos de yuca. La yuca amarga y la yuca dulce. Pero el casabe se da bueno es de yuca amarga, pero entonces hay que exprimirlo y sacarle el tóxico, tiene un veneno. Entonces yo tenía una pieza de fibra vegetal. Esta es una foto de una maqueta que hay en el museo que yo te digo de las ruinas de la Isabela. Eso es una maqueta de cómo pudo ser, una maqueta de imaginaria, de cómo pudo ser la casa de Colón, ahí en la Isabela. ¿Y ese puente que se ve allá? Esto. Sí. Eso es el Caño Frío de Rincón de la Galera. Ok. Es un sitio que yo he ido mucho por Samaná. Y arriba aquella casita. Esto es la salina de Baní. Aquello es Bahía de las Águilas. Aquí tenemos esta foto. Este es el convento franciscano de la Rábida. Era operado por monjes franciscanos. Estas son mandíbulas reconstruidas de un megalodón con un ser humano para dar la demostración de cómo era la mandíbula con relación a un ser humano. Que era gigante, ¿verdad? Sí, medía 20 metros y 21 metros. En el Museo de Historia Natural de Nueva York hay uno así mismo cuando tú entras, que es original. Estas son hachas petaloides, porque tienen forma de pétalo. Aquí tenemos las hachas ceremoniales, que eran de uso de los caciques. Esta era como una tinaja de nuestro antepasado. Ahí ellos para echarla llenaban de agua y la guardaban en su bohío. Toda esa parte que tú ves son parte de arriba de una potiza. Lo que pasa es que eso se rompe porque al ser tan grande y globulosa, la presión de la tierra la rompe. Esa está entera porque la encontramos en una cueva y no estaba enterrada en la cueva. Entonces aquí tenemos estos que son vasos. O sea, sacaban el agua de ahí, esto es un vaso, un vasito para beber. Entonces, esto que tú ves aquí son sellos. Dice el mismo autor que yo te dije que escribió el libro sobre los indios y que dibujó el tambor. Él habla de esto también. Él dice que estos sellos, ellos tenían un baile que se llamaba areíto. Entonces, en ese baile, como te dije, usaban el tambor llamado mayo huacán, el fotuto, usaban la guira también y la maraca. Él dice que ellos, antes de comenzar el baile, ellos se ponían tatuajes en el cuerpo, pero no eran tatuajes con agujas, no. Más o menos, ¿cuál es el horario de aquí del museo? Bueno, el horario es de 9 de la mañana a 5 de la tarde, pero como te dije, todos los días. Pero yo prefiero
Cuando se meten estos meses, yo prefiero que sea en la mañana. Que estas piezas que usted ve aquí, que están arqueadas, todas esas son espátulas vomitivas hechas en costillas de manatí. La usaban para provocarse el vómito antes de entrar al rito de la caoba. Luego le explicaré qué consistía el rito de la caoba. Entonces, aquí, esos huesos que usted ve ahí, en ese círculo rojo, y aquí en este otro, eso era el esqueleto casi completo de un perrito que tenían los indígenas, que era una mascota de ellos. Ellos le llamaban aón. De un perro, entonces. De un perro, sí. Pero cuando los españoles vinieron lo vieron, pero ¿qué pasa? El perrito no ladraba. Entonces al no ladrar, los españoles le pusieron perro mudo. Pero ese perrito le era de mucha utilidad, porque con ese perro ellos cazaban animales. Por ejemplo, jutía. Mira ahí esos dos cráneos de jutía. La jutía era un roedor más grande que una rata, y eso se lo comían, ¿no? También iguanas eran atrapadas con este perrito. En Nuestra Señora de Guadalupe, este era un buque, no era una carabela ni una nave, era un galeón. Venía de España transportando mercurio. El mercurio es un metal líquido que se usaba antiguamente en las minas de plata y de oro para separar el metal precioso de las impurezas. Habían pasado de Puerto Rico y ya venían por aquí frente al territorio dominicano cuando estaban pasando entre Cabo San Rafael y Cabo Engaño. Ahí lo agarró un mal tiempo. Entonces se convirtió en un huracán. Entonces ellos se metieron a refugiarse en la bahía de Samaná. Pero nunca ellos se habían metido ahí. Entonces ellos no sabían que ahí hay uno bajo, un arrecife que sale casi a flor de agua. Entonces encallaron los dos ahí y se fueron a pique. Y murieron muchísimos españoles, comenzando por el capitán general que los mandaba a ellos, que se llamaba Baltasar Ladrón de Guevara, 1724. Entonces esa pieza fue de la que le tocó a ellos. Yo me considero aunque yo estudié medicina, pero yo me considero un arqueólogo aficionado. Arqueólogo, ok. Aficionado. Aficionado. Porque yo no tengo título. Ok. Sí. Si no es el único, de los únicos médicos aficionados en la arqueología. Bueno, yo creo que no reconozco que haya otro. Antes sí habían, pero han muerto ya. Como les dije, había uno, el doctor Rafael Cantizano de Santiago, que tenía una colección muy buena, que murió. También en Puerto Plata había uno muy famoso, el doctor Rodríguez Puig, ese murió hace mucho. Aquí había una foca que se extinguió hace mucho. Cuando llegaron los españoles ya no había, se llamaba foca del Caribe. Puede ser que fuera de ese tipo de animal. Mira esa pieza en forma de estrella. Esa la encontré yo en el río Virán de Barahona. Esa no se sabe tampoco para qué se usaba. Entonces mira aquí, todas estas que están aquí se llaman trigonolitos o piedra de tres puntas. Pero este era para los aborígenes, los arahuacos. Este era el dios de la yuca. Porque tú sabes que ellos tenían conuco con yuca. Entonces, porque de la yuca ellos sacaban el casabe, que era el pan de ellos. Entonces, este era el semí que ellos ponían en los sembradíos de yuca, con la intención, con la creencia de que la cosecha se iba a dar buena. Entonces, el nombre que ellos le tenían en su idioma era Yocajú Baguá Maorocotí. Todo esto que tú ves aquí son afiches de congresos de arqueología y antropología que yo he asistido en el Museo del Hombre Dominicano, allá en Santo Domingo. Tú ves, este afiche, ese y el que está allá afuera, también fueron de los que me dio la Embajada de Francia. Aquí tenemos uno de los primeros vocabularios que se hicieron. A mí me gustaba siempre andar con mi cámara a los sitios donde yo iba a buscar esas cosas. El escudo que los reyes católicos Fernando e Isabel
le otorgaron a Cristóbal Colón. Cuando él vino aquí descubrió este continente. Fernando el Católico era de aquí, de este reino, que es Aragón, que tenía como símbolo un león. Entonces, este es Castilla, otro reino de la península ibérica, cuya reina era Isabel. Entonces ellos se casaron, tratando de unificar el reino de España y expulsar a los moros o musulmanes que duraron casi 800 años ocupando la península ibérica. Entonces aquí tenemos, esto azul representa el mar Atlántico, el océano Atlántico, que no se llamaba así antiguamente, sino le decían el mar tenebroso porque nadie se había atrevido a meterse, navegar en él. Y aquí tenemos las anclas de las carabelas. Entonces, todas estas son islitas que representan las islas que Colón descubrió. Además de eso, le otorgaron el título de Don. Es el escudo Cristóbal Colón, entonces. El escudo de armas de Cristóbal Colón, que se lo otorgaron ellos, porque cuando hablamos del siglo XV y principios del siglo XVI, la península ibérica estaba dividido en 5 reinos. Hermoso museo. Yo estoy sorprendido porque no sabía que existía. Guananico, tierra del merengue.